Así que nada, vamos a toma, Karen, por favor. Vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana y voy a ser breve. Yo he tenido una lucha tremenda esta mañana sobre compartir esto o no. Estaba luchándome y como que digo, no voy a predicar esto. Y a mí no me gusta cuando siento esas cosas, ¿no? Pero oré y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdaderamente tú quieres que yo cambie lo que yo quiero hablar a la iglesia o simplemente necesito compartir esta palabra, ¿no? Y estaba orando y Dios me ha dicho, no, háblales de lo que yo he puesto en tu corazón. Y yo en esta mañana quiero hablarte de algo. ¿Cuántos de los que estáis aquí sois padres? ¿Cuántos? Bastantes, algunos lo vais a ser pronto. Amén. Y yo quiero hablarte un poquito en esta mañana sobre ese tema. Sobre el tema del papel que nosotros ocupamos en la vida de nuestros hijos. Muchas veces yo me preocupo, yo veo cómo están las cosas hoy en día. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando veo cómo está la calle y cómo está el mundo y cómo está la sociedad, y veo a mi hijo con 4 años, digo, madre mía, la que te va a tocar vivir. Veo a los chavales que andan por ahí de botellón, doblados todo el día. Su máxima aspiración es fumar marihuana, beber, drogarse. Y me duele porque veo pasar los años y digo, nuevos cuerpos, nuevas mentes, pero las mismas cabezas. Lo mismo que ya fue, vuelve a ser. De otra manera, de otra etapa. Y quizá a mí me toca de cerca, ¿no? Porque yo viví esa etapa, yo viví las drogas, viví el alcohol, viví la ruta al bacalao, y así acabé yo, bacalao perdido. Y viví todas esas movidas y todas esas historias, pero ¿sabéis qué? Algo ha cambiado. Y es que cuando yo era joven, que todavía lo soy, pero cuando yo tenía 18 años, nunca pensé que podía decir eso, ¿no? Hace 30 que tenía 18. Yo cuando escuchaba a mi padre decía, hace 20 años, ¡ah, qué viejo!, ¿no? O sea, lo puedo decir yo, ¿no? Hace 30 años, cuando yo era un pimpollo, era un bollicao, petit suisse, había algo diferente. Y es que había drogas, sí. Había delincuencia, sí. Pero había unos valores en la sociedad que hoy no están. Y a mí eso me preocupa. Yo era un drogadicto, yo estaba fumando porros debajo de un balcón y se asomaba la mujer y decía, callaros ya, que son las 3 de la mañana. Y automáticamente te levantabas y te ibas. Ahora, si te descuidas, te pegan. Y eso es lo que me asusta. No solamente hacia dónde va la juventud, sino que no hay valores en la sociedad. Se han perdido los valores. Se ha perdido el respeto. Yo me acuerdo que antes, con todos los flipados que estábamos, ibas en un autobús y entraba un anciano y le dejabas el sitio. Ahora están la de los minusválidos, y están los otros espatarrados y la pobre mujer mayor haciendo equilibrio para que no caerse. Y ni se mueven. Y encima no les digas, oye, por favor, ¿qué les has dicho? Y eso es lo que me preocupa. Aparte de todo lo demás. Pero veo una sociedad que no tiene valores, que no tiene principios, que todas esas cosas se están perdiendo. Que la gente no respeta a la autoridad. Vamos, a mi edad ibas a decirle tú a un policía lo que les dicen ahora, pero rapidito. Te iba a poner marcando el paso. Y ves cómo están las cosas. Y yo no sé tú, pero a mí me preocupa. Me preocupa como cristiano, me preocupa como pastor y me preocupa como ser humano. Porque digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Es triste, o sea, de verdad, yo veo a los chavales y con algunos del barrio hablo porque encima para ellos eres un ídolo, porque tú has estado en las calles, en las drogas y ahora has salido y te miran como si fueras, y digo, pero qué ídolo ni qué. Y hablas con ellos y, oye, ¿qué tal? ¿Y qué esto? No, tío, no. Pero algunos te hacen caso. Doy gracias a Dios porque hay 3 de ellos que se han puesto a trabajar, me han hecho caso. Ya no están haciendo el zángano todo el día.
Pues lo hacen un ratito, pero el otro trabaja, ¿eh? Están haciendo algo productivo, ¿no? Digo, me vale la pena, ¿no? Pero dices, ¿hacia dónde vamos? Y ¿sabes qué? Yo creo que nosotros como padres, los que somos, o los que vais a ser, o los que seáis, tenemos una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es sembrar esos valores en la casa. Sembrar la educación que quizás sembraron en ti tus padres. Sembrar los principios que quizás sembraron en ti tus padres. Sembrar la educación que nosotros tuvimos. Con lo bueno, lo malo hay que quitarlo. Dice que hay una niña de 6 años que se dijo con su madre, le dijo, mamá, tengo dolor de estómago. Y la madre le dijo, no pasa nada, eso es porque está vacío. Si comieras algo se te quitará. Y al rato llegó el padre y la niña se le grabó bien esto. Y al rato llegó su padre y le dijo, ay, cariño, he tenido hoy un día, todo el día dolor de cabeza. Y la niña le dijo, eso es porque no tienes nada dentro, si tuvieras algo no te dolería. Se grabó bien el consejo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los niños son las mejores grabadoras del mundo. Se lo graban todo. Todo. Absolutamente todo. Lo imitan todo. Lo copian todo. Tú ves a los hijos y generalmente tienen gestos de los padres, ¿o no? Muchos se parecen a los padres. Actúan, se mueven, hablan, tienen expresiones igual que los padres, porque los niños son las mejores grabadoras que hay. Aunque a veces no lo entienden muy bien, pero lo hacen. ¿Vale? Yo tengo una lucha con mi hijo porque de repente llega a casa y suelta unos tacos tremendos. Yo digo, hijo, eso no se dice. Aquí no lo escuchas, pero claro, lo escucha en el colegio. Y llega a casa y lo dice. Y tengo un problemilla con él, estamos negociando, a ver. Esas cosas no. Pero lo captan. Y, ¿sabes qué? Hay veces que cuando tenemos niños o cuando se tienen hijos hay algo que se nos olvida. Y es que Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Los hijos son tu responsabilidad y los ha puesto como autoridad del hogar. La autoridad humana nunca es absoluta. Solamente la autoridad de Dios es completa. La autoridad humana nunca va a ser absoluta. Los padres que abusan de su autoridad tendrás que responderle a Dios y posiblemente ante las leyes civiles. Los padres que abusan de la autoridad que tienen sobre los hijos van a tener que dar cuentas un día a Dios, pero también quizá lo tengan que dar ante un juzgado. Y hoy vamos a meditar sobre esa autoridad, sobre qué podemos hacer como padres, cuál es nuestro papel como padres y el uso correcto de esa autoridad. Mira, la verdad es que las acciones de los padres pueden traer mucha bendición a la vida de sus hijos, pero también pueden hacerle mucho daño. Las acciones que tú tengas como padre o como madre pueden bendecir a tu hijo, pero también puede hacerle mucho daño. Por eso tanto el padre como la madre deben de guiar a sus hijos. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero palabras que se dicen, actitudes que se tienen, sobre todo marcan a nuestros hijos. Y no lo entendemos. Pero llega un momento en que esos que son así, ahora yo veía, han salido ahí fotos y, jolín, cómo se han hecho mayores nuestros adolescentes. ¿Cómo se han hecho mayores? De la foto que ha salido ahí, los energúmenos que hay aquí hoy en día. Han crecido. Y sabes que quizá de la manera en que tú enseñas a tus hijos cuando son pequeños, va a tener más repercusión de lo que tú te imaginas cuando esos niños sean adultos. Mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. En la traducción viviente dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Esto se supone que el padre y la madre están enseñando a sus hijos. O sea, no menosprecie las enseñanzas. Vamos a ver. ¿Cuántos de nosotros, hemos tenido problemas por no hacer caso a nuestros padres? ¿Verdad o no?
No pasa nada, somos amigos, ¿eh? Luego os anoto en la lista negra. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo recuerdo que mi madre me decía, hijo mío, esa gente con la que vas no es buena. Luego cambió, decía, es que todo el que se junta contigo se echa a perder. Luego cambió. Primero le echaba la culpa a los demás y luego me decía, es que el que va contigo... Pobre mujer. Pero si yo hubiera hecho caso a muchos consejos que mi padre me dio, a muchos consejos que mi madre me dio, quizá mi vida hubiera sido diferente. Pero yo desde chiquitito, no sé si vosotros, los adolescentes de ahora, creo que sí, yo tenía espíritu de contradicción. A mí me decían blanco y yo decía negro. Por eso mi padre me hizo que me he hecho protestante, para seguir protestando. Pero bueno. Yo era, si todo el mundo iba derecho, si iba para acá, yo para allá. O sea, siempre iba al revés de todo el mundo. Eso es típico muchas veces. No mataba por mis amigos. Mis amigos eran lo mejor del mundo y me embroncaba con mis padres, ¿no? La historia de algunos de nosotros, ¿verdad? Y no hacíamos caso. Pero ¿sabes qué? Tenemos que escuchar la corrección de nuestros padres. Tenemos que aprender a ser ese referente en tus hijos. Tienes que aprender a sembrar en tus hijos, a hablar con tus hijos. Si luego tu hijo decide rechazar los consejos que tú les das, él llevará la responsabilidad. Será dueño de sus decisiones. Pero si los padres nunca le han dado una dirección, el responsable serás tú. Cada uno decide. Yo decidí tomar mis propias decisiones, decidí ser el dueño de mi propia vida y así acabé. Hoy decidí aceptar la autoridad del mejor padre que puede uno tener, que es Dios. Y decidí caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Y decidí esforzarme por vivir los consejos que la palabra de Dios deja. Y decidí comenzar a hacer esos consejos paternales de Dios, hacerlos míos y hacerlos parte de la vida de mi familia. Y tratar de dirigir mi vida bajo los principios, bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Pero necesitamos entender que tenemos una responsabilidad. A mí me han dicho, ¡ay, no veas, pobre! Y encima es que iba a la iglesia. Vamos a ver, con todo mi respeto, no quiero que ningún padre se me ofenda, ¿vale? ¿Tú te crees que una hora que pasa tu hijo en la escuela dominical a la semana es suficiente para educarlo? Mira, no le metas el marrón de la educación a la iglesia porque el problema es tuyo. ¿Oído? No puedes pretender que la iglesia haga en una hora lo que tú tienes que hacer 24 horas sobre 24 horas. La iglesia es una parte. Pero el que tiene que educar a tu hijo eres tú. No puedes quitarte, porque ¿sabes qué? Si tú no lo educas, alguien lo hará. Si tú no ocupas el papel de padre, alguien lo ocupará. Si no ocupas el papel de madre, alguien lo hará. Y esto es así de cierto. Y debemos de ocupar nuestra responsabilidad. Yo muchas veces veo jovencitas de 20 años con hombres de 50. Y algunos podrían decir, ay, mira, va buscando el dinero. No, ¿sabes qué? Posiblemente vaya buscando el padre que nunca tuvo. No está buscando ningún dinero, está buscando protección. Posiblemente. Habrá alguna que no. Pero la mayoría de los casos se indaga, está buscando la protección que no tuvo de pequeña. O viceversa. Y debemos de entender que tenemos una responsabilidad. Y quizá no puedas cambiar la sociedad, pero sí puedes cambiar por empezar a cambiar tu hogar. Eso sí podemos hacerlo. Yo no puedo evitar que mi hijo escuche palabrotas en el colegio, pero sí puedo evitar que las escuche en mi casa. ¿O no? No puedo evitar que mi hijo aprenda a mentir en el colegio, pero sí puedo evitar que mi hijo diga, mi papá, yo miento porque mi papá es un mentiroso. Eso sí puedo evitarlo. Tenemos una responsabilidad sobre los hijos y tenemos que empezar a ejercerla. Encontramos muchos ejemplos de padres en la Biblia. Algunos padres han sido buenos y algunos padres no tan buenos. Por supuesto, el mejor padre es Dios, nuestro Padre. Cuando tú aceptas a Jesús, entiendes otro tipo de paternidad. El día que yo entendí la paternidad de Dios en mi vida comenzó a cambiar. El día que yo entendí que había un hombre que me amaba tanto que dio a su hijo por un sinvergüenza como yo, dije, no puede haber amor igual.
Y empecé a indagar y empecé a estudiar y me di cuenta que no hay nadie que se pueda comparar. La Biblia, hablábamos el otro día, dice que Dios tiene pensamientos de prosperidad, pensamientos de bien, planes de bien para ti y no de mal. Dios no quiere nada malo para ti. ¿Tú como padre quieres algo malo para tus hijos? Pues imagínate Dios para nosotros. Pero ¿sabes qué? Frente a las fallas, frente a los errores de nuestros padres humanos, podemos refugiarnos en el amor de Dios. Si conocemos a Dios como Padre, tenemos que esforzarnos por tenerlo también. Algunos padres bíblicos hicieron cosas buenas y otros no. Por ejemplo, hay uno que se llamaba Jefté. ¿Cuántos habéis escuchado este nombre? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Jefté. Dice, él fue uno de los jueces de Israel. Su historia, no la vamos a leer, está en los libros de Jueces, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Y él fue uno de los jueces que guió a Israel después de la muerte de Josué y antes de los reyes de Israel, ¿vale? Fue la época de los jueces. Jefté fue un gran guerrero. Fue un hombre que fue usado por Dios para librar al pueblo de Israel del poder de los amonitas. El Espíritu Santo vino sobre él y le dio poder para liberar a 20 ciudades. Jefté trajo libertad a muchas personas, pero lo que trajo a su familia fue desgracia. Qué fuerte, ¿no? Era un hombre que era un conquistador, un hombre ungido por el poder del Espíritu Santo, un hombre que conquistaba ciudades, un hombre que Dios estaba con él, pero a su familia lo que trajo fue opresión. Dice que antes de una de sus más grandes batallas, Jefté hizo un juramento. Y él juró que ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de su casa para recibirlo, si Dios le daba la victoria. Pero lo curioso de esto es que Dios no le exigió este voto a Jefté. Dios no le dijo, mira, si quieres que yo te dé la victoria, tú me vas a dar lo primero que salga a recibirte. Cuando eso fue algo que a él le dio el punto. Lo dijo así. Dijo, si tú me das la victoria, yo te voy a entregar lo primero que salga. Yo estoy seguro que Dios le hubiera dado la victoria sin necesidad de hacer este juramento. Dios no se lo pidió, y si Dios no te pide algo, tampoco tienes por qué hacerlo. Cosas tan específicas como esta. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira? Estos que fueron a decir que habían vendido unas tierras y tal, y mintieron. ¿Os acordáis de esto? El pecado no fue tanto la mentira. Lo curioso es que Dios no tenían por qué haber dicho, mira, es lo que ganamos de la tierra. Simplemente con que hubieran dicho, mira, esto es lo que le queremos dar a Dios. Era suficiente. Dios no les había pedido nada. Pero ellos quisieron quedar como los más guays del lugar, ¿eh? Mira, hemos vendido unas tierras y aquí está. Y mintieron. Pues este hizo igual. Lo primero que salga te lo doy. Después de ganar la victoria, Jefté regresa a su casa y lo que le salió a su encuentro no fue ningún animal. Quizá él esperaba que le saliera una cabra, un borrego. ¿Sabes lo que le salió a su encuentro? Su hija. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Fue su única hija, no tenía más. Le salió bailando con panderetas para recibir al padre. Yo no estoy seguro si la ofreció en holocausto o simplemente se quedó ella sin casarse. Pero lo que sí que sé es que ese juramento trajo consecuencias dramáticas para la vida de esta joven. Influenció mal. Una decisión repentina, mira, una decisión que tú tomes en un chasquido de dedos. Un momento de apuro puede marcar a tus hijos para el resto de sus vidas. Un golpe, un insulto, un regaño innecesario, una bronca sencillamente porque tú te sientes mal y la tienes que pagar con alguien y como no puedes con la mujer, pues la pagas con tus hijos. Puede marcarlos para siempre. Una palabra mal dicha. Yo conozco a padres que le dicen, pero qué tonto eres, tú anima a tu hijo, hala, anímalo. Es que no sirves para nada, es que eres un burro, suspendes todo, tú sigue animando a tu hijo. Es que eres peor y buscas al peor niño que conoces y lo comparas con él. Tú no buscas al mejor, buscas al peor imagen y dices, es que eres igual que aquel. Y luego te quejas de que tu hijo sea un gamba. Has hecho oposiciones para conseguirlo. Una palabra puede marcar a tus hijos para siempre.
Ahora llega tu hijo, todo contento, a mí me llegó José, todo feliz, con un dibujo que según él era un sol, ¿vale? Según él, ¿no? Yo no veía mucho el sol. Pues yo cogí ese dibujo y es chiquitillo y todavía está pegado en la puerta de mi nevera. Si tú coges, ¡esto qué porquería es! Y se lo rompes al niño, posiblemente nunca te vuelva a dar un trabajo del colegio. Cuidado, porque hay acciones que marcan a nuestros hijos más de lo que nos podamos imaginar. Hay palabras que van a marcarlos más de lo que podamos imaginar. Quizá antes no lo sabíamos, quizá antes no había una guía, pero ahora sí la hay, la palabra de Dios. Enseña a tus hijos según la palabra de Dios. Trata a tus hijos con los principios de la palabra de Dios. No destruyas la vida de tus hijos a causa de tu necedad. Ya has tenido bastante muchas veces con destruir tu propia vida como para que destruyas la vida de lo que Dios te ha dado. Otro padre tomó una decisión que tuvo consecuencias muy diferentes en la vida de su hija. Se llamaba Jairo. ¿Habéis escuchado hablar de este hombre? Como Jefté, Jairo solo tenía una hija. Y esta niña tenía unos 12 años y se enfermó de gravedad. Jairo no era cristiano. Jairo no tenía nada que ver con Jesús. Pero Jairo había escuchado de un hombre que hacía milagros. E inmediatamente, cuando su hija muere, va a buscar a Jesús. No se va a buscar al curandero, se va a buscar a Jesús. Se va cara a él. Y Jesús acepta a ir con él a su casa. Pero en el camino se detuvo a sanar a una mujer que tenía un flujo de sangre. Y antes de que pudieran llegar a la casa, eso luego lo podéis leer, está en el capítulo 8 de Lucas, antes de llegar a la casa, le llegan y le dicen, mira, no corras porque tu hija ha muerto. ¿Te imaginabas? Yo creo que él se imaginó, ya no puedo hacer nada. ¿Qué caso tiene que vaya? Incluso alguno de nosotros le hubiera reprochado a Jesús, ¿no? Pero ¿para qué te metías a sanar a esta mujer? Lo mío era más importante. Si hubieras venido conmigo, mi hija no hubiera muerto. ¿Por qué te has parado? Yo llegué primero. ¿Hubiéramos reaccionado así o no? Humanamente, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué te detienes? Te dije que vinieras, que era cuestión de vida o muerte, y tú coges y te entretienes aquí. Y le hubiéramos culpado. Pero este hombre no hace nada de esto. Y en Lucas 8:50 Jesús le dice, mira, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. Cuando llegaron a la casa de Jairo, ya había mucha gente. Jesús entró y en el versículo 54 nos narra que le dice a la niña, levántate. Y la niña se levantó. Los evangelios nos cuentan que solamente hay 3 personas que Jesús resucitó. A ver, los estudiantes. ¿Cuáles son? Lázaro, Jairo de la viuda de Naín. Y el hijo de la viuda de Naín. Hay 3 milagros de resurrección que Jesús hace. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. Fue uno de los 3 milagros de resurrección que Jesús hace. Jairo decidió buscar a Jesús, confió en Jesús y su fe trajo vida a la vida de su hija. ¿Sabes? Tu fe en el Señor, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, puedes traer, y Miguel lo decía en cierta manera, puedes traer también bendiciones a la vida de tus hijos. Si tú eres fiel al Señor, si tú buscas al Señor, si tú haces lo posible para que ellos conozcan a Dios, traerás bendición. Que tus hijos tomen una decisión o no, ese no es asunto tuyo. Tu obligación es hablarles la verdad. Tu obligación es presentarles que hay un Padre perfecto. Tu obligación es enseñar el camino de Dios. Lo que ellos decidan será fruto de su propia decisión. ¿Sabes qué? La gente no se tiene que convencer, se tiene que convertir. Yo por mucho tiempo estaba convencido de que Dios existía. Yo siempre lo digo, que me convencí en el 93, pero me convertí en el 94. El primer año mío no sabía ni de qué iba la película. Yo cantaba y daba palmas, pero yo de convertido en nada. Sí estaba convencido que Dios existía, pero nada más. Nada más.
Tú no puedes obligar a nadie a que crea en Dios. Lo que sí puedes hacer es decirle, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que hay con Dios y esto es lo que hay sin Dios. Yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Qué escoges? ¿Quieres vida o quieres muerte? Elegir vida va a significar que vas a tener que cambiar muchas cosas. Vas a tener quizá que dejar de hacer muchas cosas, pero yo te estoy ofreciendo una vida. Tú quieres caminar por tu camino, tú quieres caminar por el camino de muerte, adelante. Pero tenemos la responsabilidad de enseñar. Tenemos la responsabilidad de decir, por lo menos que no nos digan. Yo solamente una vez mi padre con 80 años me preguntó, hijo mío, ¿qué he hecho mal contigo? Pobre hombre. Digo, mira, solamente hiciste una cosa mal, papá. Solamente es una cosa que yo te puedo reprochar y no te la reprocho, pero es algo que yo voy a intentar no hacer. Y fue quererme demasiado. ¿Y por qué me dices eso? Digo, porque nunca me dijiste no a nada. Un niño sin límites es un adolescente conflictivo, un joven medio loco y un hombre que va a ser un desecho. Una persona sin límites no va a ningún sitio. Hay que poner límites. Hay que decir no. Y a veces eso cuesta, tanto al padre como al hijo. Pero hay que poner límites. Hijos, tenéis que aceptar los límites de vuestros padres. Hay que aceptar los límites. Los límites fueron diseñados por Dios para bendecir. A veces pensamos que los límites son malos. ¿Qué va? ¿Tú sabes cuál fue el primer límite que puso Dios en la Biblia? A ver. No comer del árbol. Ese fue el primero que se transgredió, pero luego puso otro límite. Y lo puso por amor. Cuando Dios le dice al hombre que no comiera del fruto, acto seguido había otro árbol en el huerto. Y era el árbol de la vida y de la muerte. Y conforme el hombre cae, Dios pone querubines y ángeles alrededor de ese árbol, para que el hombre no pudiera tocarlo, pero lo hizo por amor. Si no vaya a ser que este, ahora que ya está mal, ahora vaya, coma y sea condenado eternamente. Y pone un límite por amor. Los límites son buenos. ¿Amén? Hay que aprender a poner límites, pero con amor. No es porque yo lo digo y punto. Eso es despotismo, no es amor. Eso es abuso. Yo soy tu padre y tú te callas. No. ¿Te imaginas que Dios te dijera eso? No. Pero hay que poner límites. Cada persona toma sus propias decisiones. Y en esta vida no hay garantías. Así que no juzgues a tu hermano si ves que sus hijos se han alejado del Señor. Posiblemente un día vuelvan a Él. Es muy probable que con el tiempo vuelvan a los caminos, porque la palabra que sale de tu boca no volverá vacía, sino que será a su tiempo, cumplirá el propósito con el que fue dicha. No desesperes, ora por tus hijos, bendice a tus hijos cada día, aunque lo que sientas ganas es de meterles un bofetón, pero bendícelos, aunque luego les des un azote, pero bendícelos. Bendice a tus hijos, nunca maldigas a tus hijos, bendícelos. No castigues a tus hijos con ira. No castigues a tus hijos. Yo he visto padres y hemos aconsejado mucho sobre ellos, ¿no? Que el niño lo ven que está saltando por encima de la mesa, no le dicen nada, está tirando el jarrón, no le dicen nada, el niño está haciendo, no le dicen nada, pero hay cuando le tiran el vaso de agua encima, ¿por qué no se lo has dicho cuando ha pegado el primer salto? ¿Qué pasa? Que ahora te ha molestado a ti, ¿no? Te ha cortado el rollo que estabas viendo el Real Madrid, y entonces ahora le metes. Eso no es así. Eso es abuso, no es educación. Eso no es así. Y tenemos que tener cuidado de la forma en que utilizamos la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sabes qué? Yo soy el pastor de esta iglesia, pero eso no me da ningún derecho a maltratarte. Ni a insultarte, ni a maldecirte. Ni a usar más la autoridad que Dios ha puesto en mis manos. Es más, quizá tenga que dar mucha más cuenta que tú de la autoridad que Dios puso en mis manos. Y tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que hacemos es, en vez de educar bien, educamos mal. Y tenemos que tener cuidado. Cada persona toma sus decisiones. Lo que tenemos que entender es que como padres Dios ha puesto una autoridad en nuestras manos. Y es por eso que las decisiones de los padres son tan importantes. Así que, ¿qué puedes hacer para traer bendición a tus hijos? La primera, ora por ellos. ¿Tú oras por tus hijos? ¿Sí? ¿De verdad? ¿O solo por los que te caen bien?
Por el hijo descarriado, a ese ni oras, no. Señor, manda fuego a ver si lo consume, ¿no? A ver si así se entera de la película, ¿no? ¿Tú oras por tus hijos aunque te hagan la vida a cuadritos? ¿O no sean lo que tú quieres? Ora por tus hijos. Bendice a tus hijos. Hijo, eres un poco... pero confío en que Dios va a hacer la obra en ti. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Quizá no seas lo que yo quiero, pero declaro que un día serás lo que Dios quiere que seas. No lo que yo quiero que seas, sino lo que Dios quiere que tú seas. Porque una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que quiere Dios. Bendice a tus hijos. Ora por tus hijos cuando se vayan al colegio. Entra a su habitación y ora por su habitación. Ora por ellos, bendícelos. Aunque no veas frutos, sigue bendiciendo a tus hijos. Esa es una forma de poder. Ana, la madre de Samuel, oró por un hijo y Dios se lo dio. Después este hijo llegó a ser un gran líder. Pero todo comenzó por la oración de una madre. Podríamos decir que Jairo también oró por su hija. Buscó a Jesús. Sé fiel en orar por tus hijos. Sean pequeños o sean grandes. Pon sus vidas en las manos de Dios. Ora por su salvación. Ora por sus estudios. Mirad, a vosotros os va a parecer raro, ¿vale? Mi hijo tiene 4 años, pero yo estoy orando por sus amigos y hasta por su novia. De verdad, yo estoy diciendo, Señor, ponle las amistades apropiadas, ponle la mujer apropiada para él, y tiene 4 años. Pues ya estoy orando. Lo que no voy a hacer es orar cuando me venga con 19 y me diga, quítasela de su vida. Ora por las amistades de tu hijo. Ora por el esposo, por la esposa que tu hija vaya a tener o tu hijo vaya a tener. Desde ya. Pon la vida de tu hijo en las manos del Señor, desde ya. Aunque él no quiera nada con Dios, no estamos hablando de él, estamos hablando de ti. De él ya hablaremos después. Ora por él, bendícelo. Ora porque la mujer con la que se case sea su ayuda idónea. La oración de fe nunca está perdida. ¿Sabes? Dios responde a la oración de los padres, porque Él es Padre. Y Él no desea nada malo para sus hijos. En segundo lugar, Colosenses 3:21 nos dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Es decir, no chinches a tus hijos. No fastidies a tus hijos. No le hagas la vida imposible a tus hijos. Dios nos dice que tenemos que tener cuidado a la hora de ejercer la autoridad. El abuso de la autoridad puede hacer mucho daño. Yo conozco personas que simplemente se dedican a fastidiarle la vida a los hijos, sin razón. No lleves a tus hijos a la ira. No los hagas, ya se enojan solos, no hace falta que tú los enojes. Ellos se enojan solitos. El típico diálogo de un adolescente en casa. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tú lo dices? ¿Y por qué? ¿No? Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿no? Es así. Pero no los lleves a ira. Ya se irán solos, tranquilo. No los provoques. No despiertes la bestia que llevan dentro. Aplácala con oración. Que él grita, tú le hablas despacio. Recuerda que la mansa respuesta aplaca la ira. No le grites más, él va a gritar más. Hijos, entender que los padres tienen la sartén por el mango. Como tontés te quedarás sin nada. Es lo que hay. Papá, déjame eso ya hasta la 1, no hasta las 12:30. Papá, déjame eso ya hasta la 1. No, mira, hijo, te dejas hasta las 12:30. ¿Pero por qué? Porque con mis amigos... Pues si no me dejas salvo, no salgo. Vale, pues no sales, si te quedas sin nada. No seas tonto, podías venir hasta las 12:30. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Mi padre decía, a la 1 cierro la puerta. Si llegaba más tarde y le llamaba. ¿Para que no me abría? ¿Para qué? Ya no iba ni a casa. Claro, es así. A veces estáis tontos, os dan y pues no vayas, y yo no quiero que vayas. ¡Cállate! ¿Es así o no es así, chicos? Claro que sí, sí, yo aunque también he sido adolescente. No, pero tengamos cuidado con esto, no provoquemos la ira en nuestros hijos. ¿Sabes qué? La responsabilidad de los padres es ser justos.
Cuando el hijo nunca puede complacer a sus padres, se desespera. ¿Tú te has pensado lo frustrante que puede ser para un hijo que nada lo que haga sea suficiente para ti? ¿Tú te has parado a pensar eso? Tu hijo te da buenas notas, le metes el puro porque llegó tarde. Tu hijo te trae buenas notas y no llega tarde y le metes el puro porque no puso una lavadora. Y nunca es suficiente. ¿Tú te puedes dar cuenta lo desesperante que puede ser eso para un hijo? Que nunca sea bastante lo que él haga, que nunca llene tus expectativas. Esto puede ser súper destructivo para la vida de un niño. Puede ser brutal. Cuando nunca lo felicitan, cuando nunca le dicen qué bien has hecho. Un niño necesita que lo afirmemos en su identidad. Qué bien has dibujado, aunque sea una castaña de dibujo, pero dile que esté bien. Si no, nunca más volverá a dibujar. Anímalo. El hecho que tengas autoridad sobre tus hijos no los convierten en tu mascota ni en tu juguete. Son tus hijos. Y tienes que enseñarles y tienes que educarles. En tercer lugar, y voy a terminar ya, traemos bendición a la vida de nuestros hijos cuando les damos consejo. ¿Tú aconsejas a tus hijos o no? ¿Sí? ¿O no? Pero que sí. Espero que les aconsejes, ¿no? Porque en Proverbios 4, 3, 5, el rey Salomón recordaba los consejos de su padre. Dice, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño, fíjate, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Su padre, el rey David, no lo dejó sin consejo. Le daba explicación de cómo funcionaban las cosas. Le dijo lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, si leemos Proverbios, nos vamos a dar cuenta de que su padre le había aconsejado acerca del dinero, de las mujeres, de las malas compañías y de otro. Tú quieres tener un poquito de sabiduría, de enterarte cómo va un poco la película, lee Proverbios. Y vas a decir, madre mía, la de problemas que he tenido por no hacer lo que aquí dice. La de problemas que he tenido. David le enseñó a su hijo y él pues fue capaz de escribir este libro. No pienses que tus hijos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Díselo. Háblales con sabiduría. A veces los consejos no son suficientes. A veces hace falta también corregir. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Va a haber veces que hay que disciplinar a tus hijos, que hay que decir no. El otro día mi hijo decía, porque la lió en el cole y Ana le quitó el monopatín. Después la lió en casa de mi madre y le quitamos la moto. Luego la lió en casa y le quitamos la bici. Entonces estaba en el sofá y decía, no tengo monopatín, no tengo bici, no tengo moto, no tengo nada. Decía, lo ves, por tu mala cabeza, hijo, por tu mala cabeza te han quitado todo. Me dice, pobre chiquillo, no me queda nada, me han quitado todo, mi patín, mi bici, mi moto. Ya no me pueden quitar nada más, decía el pobre chico, ¿no? Digo, así aprenderás. No aprendió mucho, ahora llevo una semana sin patín, pero bueno, estamos en ello. A veces hay que disciplinarlo, pero la disciplina no es lo mismo que el abuso. No confundas disciplinar a tu hijo con darle una paliza. No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Disciplinar a tu hijo con pegarle. ¿Sabes? Debemos de marcar límites. Ahora te voy a decir algo y voy a terminar con esto. ¿Sabes lo que más autoridad te va a dar? Aparte de la palabra de Dios, tu ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo que fumar es malo si me ve con un cigarro en la mano. No le puedo decir a mi hijo que insultar es malo si me ve cada vez que me pitan el coche. ¡Ay, ya que me salgo por la ventanilla! No puedo. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Eso es lo que te va a dar autoridad. El ejemplo. Hijo mío, no hagas esto porque es malo. Y ves como papi no lo hace. Eso es lo que te va a dar autoridad. Los gritos no dan autoridad. Tus hijos te tienen que querer, no temer. Te tienen que respetar, no tener miedo. Y debemos de entender que lo que va a hacer, no, hijo mío, no te vayas de fiesta, y el padre todos los días de marcha, ¿no? Eso no te da autoridad. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando sea así, no. Pero cuando tenga 14 te va a decir,
¿y tú qué? Y a ver qué le contestas. A ver cómo le mareas la perdiz. Hijo mío, es malo insultar. ¿Y tú? Porque yo te escucho, ¿eh? ¿Cómo insultas a la mami en la habitación? ¿Qué te crees? ¿Que estaba dormido? Pues no, tengo la parabólica. ¿Te he escuchado? ¿Ahora qué? Debemos de entender que tenemos que ser ejemplo. Tenemos que estar dispuestos a ser ejemplo para nuestros hijos. Te voy a decir más, si enseñas a tus hijos los límites, rara vez los vas a tener que castigar. ¿Sabes? No dejemos de orar por ellos. No dejemos de darles consejo. Y sobre todo pregúntate, ¿me gustaría que mis hijos fueran como yo? Y si la respuesta es no, entonces cambia. Entonces cambia. Para que te sientas orgulloso de que tus hijos puedan parecerse a ti. Si no te sientes orgulloso de eso, entonces es hora de que comiences a cambiar. Así que iglesia, solamente quería dejaros con esta reflexión. Quizá no podamos cambiar el mundo, que yo creo que sí, porque si cambiamos muchos hogares empezará a cambiar la sociedad influenciará en el país y el país cambiará. Yo creo que sí. Quizá yo no pueda cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar a mi familia. Quizá yo no pueda cambiar el sistema del mundo, pero sí puedo enseñar a mi hijo que eso de que tanto tienes, tanto vales es falso. Sí puedo enseñar a mi hijo que el fin nunca justifica los medios. Sí puedo enseñarle a mi hijo determinadas cosas que podrán hacer de él un hombre de bien el día de mañana. Y eso, iglesia, creo que está en nuestras manos. Eso creo que es nuestra responsabilidad. Después, cada uno tomará su camino. Yo doy muchas veces testimonio y puedo dar fe. Mirad, mi padre fue un hombre que me educó, puso en mí principios. Y después de muchos años de locura y muchos años de drogas y muchos años de historias, principios de los que este hombre sembró en mi corazón salieron. Cosas que él me había enseñado, el respeto a los ancianos, salieron porque estaba educado. Quizá por años lo perdí, pero volvió a salir. Y ¿sabes qué? Educa a tus hijos, corrige a tus hijos. A lo mejor se descarrian un tiempo, eso solamente depende de Dios y de ellos. Pero ¿sabes qué? Pasará como el pródigo. El día que estén en la pocilga, sabrán a quién clavar. El día que estén destruidos, sabrán a quién dirán, volveré a casa de mi padre. Porque allí estaba mejor de lo que estoy aquí. Porque tenía un padre amoroso, un padre sabio, un padre que me cuidaba, una madre que se ocupaba de mí, tenía un hogar y ahora no lo tengo. Y quizá tu hogar terrenal no sea el mejor, pero hay un lugar espiritual preparado para ti. Jesús se fue a preparar morada para ti y para mí. Si buscamos el reino de Dios, su justicia será añadida y su justicia, las cosas vendrán a nuestra vida. Pero ocupémonos de lo que como padres tenemos que hacer. Y yo os ruego encarecidamente, padres, madres, seamos ejemplo para nuestros hijos. Os lo ruego encarecidamente. El otro día iba Miguel conmigo en el coche, iba delante una mujer que iba muy despacio, ¿no? Yo hago, qué lento, ¿no? Y José Miguel hace, ¿no? Copió el soplido. Tremendo, ¿verdad? Fíjate si marcas pequeñas cosas. Seamos ejemplo para nuestros hijos. Que nuestros hijos puedan decir, ese es mi papá, ese es mi mamá. Y si no lo has hecho bien, pues nunca es tarde para corregir. Si nunca le has dicho a tu hijo que lo quieres, sal de aquí y díselo. Si nunca le has dicho a tu padre que lo quieres, sal de aquí y hazlo. Nunca es tarde para empezar. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero tenemos que tomar la decisión y la responsabilidad. Amén. Nos ponemos en pie en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos instruyes para ser mejores hijos, mejores esposos, mejores padres. Padre, yo oro, Señor, porque tu Espíritu Santo ponga en nuestras vidas la convicción. Padre, danos la sabiduría para dirigir a nuestras familias con tu autoridad.
que sembremos en ellos los principios de tu palabra. Señor, y gracias Señor, porque tú nos has dado la mayor responsabilidad que podamos tener en nuestras manos la vida de unos pequeños para enseñarles, para educarles. Padre, ayúdanos a ser tu reflejo para nuestros hijos. Padre, gracias Señor. Gracias por cada cosa que tú provees, por cada enseñanza que tú das. Padre, ayúdanos a tomarla y hacerla nuestra. Señor, y ser esa extensión de tu amor para nuestros pequeños. Padre, bendice a los padres, bendice a los matrimonios, bendice a los hombres que están criando solo a sus hijos, o a las mujeres que están solas criando a sus hijos. Yo oro porque tú seas el Padre perfecto para esos niños, que ellos puedan conocerte a ti como el Padre. Quizás su padre físico no esté, y yo puedo hablar de esto con propiedad, pero que ellos puedan entender que tú eres el Padre perfecto y puedas ocupar el lugar en su corazón y puedan sentir que tú dices: hijo mío, en ti he hallado complacencia. Padre, da sabiduría a estas mujeres para criar a sus hijos en el temor del Señor. A estos hombres que están solos quizá, para criarlos en tu sabiduría. Bendice a las familias, a los matrimonios, que podamos ser un equipo y no dos competidores. Que quizá no nos pongamos de acuerdo en el color de la casa o en el color del coche, pero seamos capaces de ponernos de acuerdo en la educación de nuestros hijos. Padre, gracias Señor, porque tu amor suplirá todas las faltas. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga, iglesia.